Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Estamos en Su Caso en Casa, el programa en el que de lunes a viernes conversamos sobre los temas jurídicos. Aquí no se trata de dar cátedra, se trata de conversar con ustedes, de solucionar inquietudes. También aprendemos de los televidentes, quienes nos sugieren temas, nos proponen temas, y con ellos tenemos la oportunidad. Hemos contestado muchísimos correos de personas que nos escriben y pues les damos la orientación sobre las inquietudes que nos formulan. Gracias a todos nuestros televidentes por ese voto de confianza. Hoy vamos a hablar sobre la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad. Cuando hay un hijo en situación de discapacidad, hay unas condiciones en las que padre o madre podrían tener una pensión especial o anticipada. Este tema lo vamos a tratar hoy con el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar es abogado, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, ha sido magistrado, también tiene una maestría relacionada con los fondos de pensiones en España y conoce pues mucho sobre estos temas laborales y de la seguridad social. Doctor Jaime Humberto, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Juan. Muy buena tarde a todos los televidentes. Les recuerdo que tenemos oficinas en la ciudad de Medellín, en el edificio San Fernando en Junín con la playa, oficina 302. En Bogotá, en el edificio Antares, por la parte baja de la Plaza de Toros, en la oficina 102. En Río Negro, en el centro comercial San Francisco, al frente del SENA, la oficina 215. Y en Cartagena, en la avenida Venezuela, en el centro comercial 1, oficina 410. En todas hay abogado especializado en el área de seguridad social, siempre presto, dispuesto a atenderles todas las consultas que tengan sobre esta área. Bueno, ahí están entonces las oficinas. Es muy importante que anoten esos datos, porque a veces los mismos televidentes nos escriben a preguntarnos sobre esa información. Entonces, en el transcurso del programa aparece la información del doctor Jaime Humberto Salazar, toman la nota y ya, dependiendo de las ciudades donde estén, ustedes podrán ubicarse y saber cómo acudir a estas oficinas y atender pues estos temas relacionados con el derecho laboral y de la seguridad social. También es responsabilidad del Estado, doctor Jaime Humberto. Sí, claro. Temas, bueno, sobre la pensión anticipada o especial para padres con hijos discapacitados, hagamos una introducción, ¿eso qué significa? Se clamaba a gritos, Juan, pues por el cumplimiento de unos convenios internacionales que tienen que ver con la protección a la población discapacitada. Yo creo que es muy suficientemente conocida la Ley 361 del año 97, que protege a toda la población discapacitada al punto de que le ordena a los empleadores reubicar a sus trabajadores en cargos acorde con sus aptitudes para recoger todos estos instrumentos internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otra cantidad de instrumentos que tienen que ver con la discapacidad. Pues el Congreso de la República se dio a la tarea de discutir también una norma que incluyera al padre o madre cabeza de familia que tiene un hijo en estado de discapacidad, con una finalidad clara y contundente, que es que esta persona salga del mercado laboral y pueda irse a su casa a depararle los cuidados al discapacitado para su desarrollo integral. Todo esto hizo que en la Ley 797 del año 2003 se consagrara esta figura que trae unos requisitos básicos. Vamos a decir cuáles. Es una pensión que se le otorga al padre o a la madre, es decir, a uno de los dos. No a los dos. No. Correcto. El tema de padre o madre cabeza de familia ha sido discutido hondamente en la jurisprudencia patria, sobre todo la constitucional, y nos dice, en resumidas cuentas, que se es padre o madre cabeza de familia cuando el otro cónyuge está ausente, pues por abandono, por muerte, etcétera, o cuando, estando juntos, digamos que esto lo ha venido acuñando en la jurisprudencia más de la Corte Suprema de Justicia, cuando estando juntos, el discapacitado necesita de la madre para la atención de esos cuidados y la madre se ha ido deteriorando en su salud por estos eventos. Por ejemplo, una persona que tiene paraplegia o cuadriplegia, pues a la madre le toca movilizarla, todo esto, estas personas terminan con unas enfermedades de escoliosis lumbar gravísimas. Entonces la jurisprudencia nos ha dicho que pese a que el otro cónyuge esté ahí, a que la mamá esté ahí, no es suficiente. Exacto, porque el padre se vendría a salir del empleo, pero para procurar el desarrollo integral de esta persona, porque la mamá es incapaz de estarla lidiando dadas sus limitaciones físicas. Se requiere respecto de edad, no tiene límite, puede ser a cualquier edad, por eso el hecho de que esté o no esté en transición es irrelevante para esta clase de pensión. Si está en transición, va a tener unos requisitos distintos, como también lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, porque entonces examinamos ya es artículo 33 de Ley 100,
o decreto 758 del 90. Y ya mira uno ahí pues el tema de las semanas. Que tenga el hijo respectivamente calificado por una entidad que tenga competencia para ello y que sea inválido. Se discutió mucho el tema de discapacidad porque recuerde que la invalidez tiene o viene subdividida en 3 elementos, que son discapacidades, minusvalías y deficiencias. Entonces, en el tema de las deficiencias, hay otra pensión que se creó también por la ley 797 que nos permite, con una merma de capacidad laboral menor, acceder a una pensión. Tratamos de introducir ese elemento, pero nos vienen diciendo que no, que es invalidez, y la invalidez es tener el 50% o más de merma de capacidad laboral. Respecto del tema de semanas, una honda discusión también en la jurisprudencia, Juan. ¿Por qué? Los jueces, el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia nos viene diciendo que son 1.300 semanas para quien no tengan régimen de transición. Nosotros tenemos que no. ¿Por qué? Hay una razón simple y llana. Pese a que la mayoría no sabe que hay pronunciamientos de la Corte Suprema sobre este tema, fulminando una pensión contra una administradora del régimen de ahorro individual, pues hay que decirles que ya existe una sentencia del año 2008 sobre este tema. Cuando estamos en el régimen de ahorro individual, pues no estamos hablando de semanas, sino de capital, ¿cierto? Correcto. Ese proceso yo creo que duró a despacho en la sala laboral de la Corte unos 5 o 6 años. Se ve que tuvo una discusión muy profunda sobre si se le extendía esta pensión al régimen de ahorro individual o no. Finalmente la Corte nos dijo que sí. Y si usted mira las actas de discusión de la ley en el Congreso, siempre nos impulsó o siempre se discutió o siempre se rebatió el argumento del tema de semanas, y finalmente el Congreso de la República, que es donde finalmente, donde está la interpretación auténtica del legislador, porque es la intención de ellos al crear la ley, nos dijo que con 1000 semanas era suficiente. Entonces ha venido la discusión, pero es que eso era un momento donde todavía fungía el régimen de transición, sí y no. Porque a partir de la ley 797, recuerde que se modificó inicialmente el régimen de transición. Entonces hay que decir que sí, que no. Bueno, para resumirle el cuento... ¿Se puede o no se puede con las 1000? Exacto, yo considero que sí con las 1000. ¿Y se ha dado la pelea? Sí, claro. ¿Y han logrado resultados? Para aplicárselas al régimen de ahorro individual y también para aplicárselas al régimen de prima media. No, la pelea está todavía casada, está en la Corte Suprema de Justicia, está por definir, pero está ese precedente del año 2008, con ponencia del doctor Gustavo Géneco, que nos dijo que se le aplicaba al régimen de prima media, de ahorro individual, disculpen, y que además era con 1000 semanas. Edad cualquiera, 1300 semanas, merma de capacidad laboral, y el último requisito es el de la dependencia económica. Esta persona discapacitada tiene que depender económicamente de sus padres, porque pues la finalidad es que se salga de trabajar y venga a atenderlo o atender las necesidades de este menor con lo que está percibiendo de pensión. De hecho, si se revincula al mercado laboral, es una causal de pérdida del derecho. Doctor Jaime, tenemos llamadas de la ciudad de Cali. Don Fernando, muy buenas noches. Bueno, don Fernando, se cayó la llamada con don Fernando, pero hay un aspecto de doctor Jaime, porque usted ha hablado de muchas cosas aquí, y la idea pues también es que nuestros televidentes entiendan el paso a paso. Cuando usted mencionaba que hay un aspecto que es la deficiencia en la calificación, y que para eso ya hay una pensión, y es cuando de los 3 ítems, usted me corrige, de los 3 ítems en la calificación hay uno que hay una deficiencia, y si la deficiencia da el 50%, podría ser una posibilidad también para la pensión anticipada, pero no han querido acoger ese otro aspecto también. Exacto, no, porque es una figura independiente, dicen los jueces. Una cosa es la pensión de madre o padre cabeza de familia, y otra cosa es la pensión especial de vejez por invalidez, que es la que trata el tema de tener más de la mitad de las deficiencias, que como es un 50, entonces usted con el 25 más de deficiencias tendría derecho a una pensión por esta norma, pero finalmente pues los jueces no han acogido todavía ese criterio. Doña Marta, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Su inquietud, su aporte, por favor. Gracias, mira, es que yo tengo una preguntita desde hace tiempo. Tengo el caso de un señor que tiene un hermano discapacitado y él es el tutor. Él tiene los documentos de que es el tutor porque ya murió papá y mamá, pero él es una persona que labora y trabaja permanentemente. Y entonces mi pregunta es si esa persona que trabaja o el tutor tiene derecho a esa pensión, a pedir esa pensión
antes del tiempo para poder atender a su hermano, el minusválido. ¿Su hermano ya fue calificado, el hermano de la persona que menciona? Sí, él es un discapacitado desde niño, sí. ¿Pero tiene porcentaje ya de calificación? La verdad no sé decirte si está calificado, pero la pregunta pues, suya es si el hermano en un momento dado podría pedir esa pensión anticipada, doctor Jaime Humberto, gracias a nuestra televidente. No, Juan, esa pensión está prevista exclusivamente para el padre o madre cabeza de familia. El tutor lo único que hace es representar a esta persona que tiene discapacidad en todos sus negocios públicos y privados. Si este cobra una pensión, pues el tutor es el que cobra y se entiende que está en la obligación del dinero que recibe, lograr con eso la manutención y el buen cuidado de la persona que está representando en calidad de curador, pero que tenga derecho a una pensión, no, ni creo que se haga extensible allá, porque eso sí sería una grave afectación del sistema pensional, extender las pensiones hasta allá. Recuerde que ha habido por ahí algunas decisiones de tutela, se las extienden a los nietos, pero en casos pues extremadamente, sí, unos casos extremadamente dramáticos, pues eso no es para todo el mundo. Siempre que sale una sentencia de estas, todo el mundo se alborota y vea, se quebró el sistema pensional porque todos los nietos van a tener derecho. No, eso no es así. Sin embargo, Juan, hay unas decisiones de altas cortes y hay unas normas internacionales que obligan al Estado colombiano, donde el concepto de familia no se restringe al término de consanguinidad. Es donde hablamos de hijos de crianza. Son pelados que han estado bajo el cuidado de una persona que no son hijos biológicos de él, pero que es el que los ha cuidado y la jurisprudencia ha accedido a que estos puedan tener derecho a una pensión de sobrevivientes. De hecho, hay una sentencia emblemática de la Corte Suprema también, del doctor Francisco Escobar, que trata ese tema y trae a colación todos los instrumentos internacionales que tratan sobre ese tema, especialmente un convenio de la OIT, que es el que trata de la familia extensa. Doctor Jaime, yo me he hecho una pregunta y pues posiblemente esto es para que abramos una especie como de debate y de iniciativa que ojalá en el Congreso de la República la tengan en cuenta. Y es la siguiente, vemos muchas personas en nuestras ciudades, en nuestro país, en situación de discapacidad y uno los encuentra en las calles, en los semáforos y uno en ese afán del derecho les pregunta, ¿usted alguna vez hizo cotización al sistema pensando en posiblemente que esa persona tenga una pensión? Y uno se encuentra que nunca hicieron cotizaciones. ¿Cuál podría ser una solución, una iniciativa donde esas personas en situación de discapacidad pues tengan algún tipo de yo no sé si un subsidio o alguna alternativa en una posible reforma pensional? Porque son muchas personas en situación de discapacidad que uno ve en las calles. No, eso pues tienen el programa Colombia Mayor, que es bien importante para la población discapacitada porque allí les ayudan con un porcentaje muy importante de la cotización. Y los que no, pues tendrán que entrar a todos estos programas de adulto mayor, de familias en acción y todo eso, que son subsidios que el Estado da, que inclusive a través de los BEPS, creo yo, que el Estado ha querido empezar a liberarse de esta carga para que la gente con lo que ha podido aportar alguna vez en su vida laboral se ayude a subsidiar esto al final de su vida laboral. Adriana, San Antonio de Prado, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, su pregunta, su aporte, ¿qué Gracias, quiere compartir? le pregunto, yo tengo un niño especial que tiene 18 años, el niño tiene síndrome de Down. El niño ya tiene la calificación de la Junta de Discapacidad, ¿cierto? En este momento estoy haciendo unas vueltas y me están pidiendo el papel de interdicción. Sí. Yo quiero saber, bueno, esta es una de mis preguntas, el papel de interdicción, ¿cómo lo consigo? Yo soy una madre soltera, trabajo, cabeza de hogar, mantengo el niño porque no tengo apoyo del papá y necesito saber también con cuántas semanas puedo pedir yo la pensión. Si tengo 958 semanas por ser madre soltera con niño discapacitado, ¿cómo puedo pedir la pensión para poder sufragar los gastos de la casa y estar más pendiente del niño? Muchas gracias, doña Adriana. Dos preguntas, doctor Jaime. El tema de la interdicción y lo segundo, las semanas que ella tiene. Bueno, recuerde que hemos dicho aquí que siquiera con 1000 semanas para empezar a dar la pelea, a ver si podemos lograr algún beneficio, pero lo que está exigiendo la jurisprudencia hoy, para quienes no están en régimen de transición, es 1300. O de pronto el incremento de semanas que trajo las 797, como encuadrando en cada caso concreto. Le sugeriría que vaya a la oficina a ver para que miremos ese tema. Lo de la interdicción, pues usted tramita la interdicción siempre y cuando el menor tenga que ejecutar alguna actividad económica, social, etcétera. Es decir, que usted, por ejemplo, que el niño tenga unos bienes y usted necesite administrarlos y necesite la curaduría.
De resto yo creo que es bobada, porque el sistema de seguridad social, para ser beneficiaria de esa pensión, no necesita nombramiento de curador. Basta con que le acredite que él es hijo suyo, que depende económicamente de usted, que es inválido y que tiene las semanas y con ojo suficiente para que a usted le dé la pensión, porque es usted la que la va a disfrutar, no él, y se la empiecen a pagar. Y una recomendación para doña Adriana podría ser, como tiene 954 semanas, al menos cotice un añito más, doña Adriana, para que cumpla las 1000 y empiecen esa pelea jurídica, doctor Jaime Humberto Salazar, para ver si de pronto por ahí puede ser el camino, ¿no? Así es, Juan. Bueno, vamos a una corta pausa y ya regresamos. Todo el tema relacionado con el doctor Jaime Humberto Salazar y las oficinas en distintas ciudades del país, digamos que en Antioquia, en Medellín, la carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930, en Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. La línea de WhatsApp 304-218-8191. Oficina en Bogotá, se encuentra ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. En Cartagena, avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Bueno, hoy estamos hablando sobre la pensión para persona con padre o madre con hijo discapacitado. Hay unos aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando vayamos a tramitar este tipo de pensión. La pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad tiene el objetivo de permitir al padre o madre dedicarse al cuidado y o rehabilitación de los hijos dependientes enfermos, flexibilizando el requisito de la edad pensional. El hijo o hija con motivo del cual pretenda solicitarse la pensión especial debe contar con un dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. El padre o madre deberán abandonar el trabajo para dedicarse al hijo. Eso es muy importante porque no se puede tener el trabajo y a la vez también pretender tener la pensión. Vamos con Libardo. Don Libardo desde Pereira, buenas noches. Muy buenas desde Neiva, noches. perdón. Muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Sí, doctor. Mi preguntita es la siguiente. Yo soy enfermo mental. Yo ya fui... yo soy pensionado y me dieron una calificación de 59 puntos. Yo sufrí un accidente laboral donde fui operado en la rodilla, sufrí mi columna, pero lamentablemente los médicos me llevaron a un deterioro de mi salud fatal, que he tenido 3 intentos de suicidio. Tal el último, quería quitarme la vida en las oficinas propiamente de la EPS. Me remitieron por urgencias a una clínica psiquiátrica a Bogotá y pues yo ya fui, como le decía anteriormente, fui valorado con 59 puntos, pero yo era maestro en obras civiles, yo ganaba hasta 3 millones de pesos y me pensionaron con un mínimo. Resulta que pues a mí ese mínimo no me cumple las funciones
porque yo tengo diferentes patologías y en lo económico me toca estar viajando a Bogotá. Una y pregunta. de mi bolsillo. Su inquietud sería si esa pensión podría ser replanteada, Exacto, el monto de la sí, misma. Sí, señor, exacto, sí, Ok. porque resulta que dice que a los 3 años vuelvo a ser revalorado, pero es que resulta que de hace un año que me pensionaron, yo de la misma enfermedad me corté mi manita derecha, mis 3 dedos de mi mano derecha, y tengo pérdida total de 3 dedos de mi mano derecha. Y, Bueno. y tengo 2 entradas a clínica psiquiátrica donde ya, pues, el dictamen es que sigo tomando medicamentos Bueno. psiquiátricos de por vida y la pérdida de la mano es de por vida. Agradecemos su llamada porque queremos aprovechar precisamente al experto, al doctor Jaime Humberto Salazar, sobre el panorama que nos plantea el televidente de Neiva, si se puede replantear esa pensión, si se puede revisar, cuál sería el camino a De seguir con pronto todo sí, ese Juan, panorama tan el complejo. problema que pasa con el gremio de la construcción es que a ellos les cotizan casi siempre sobre el mínimo, pese a que ganen 2, 3 o 4 millones de pesos, porque es muy loable y muy cierto que un maestro de obra puede ganar muy bien, pero si los empleadores le cotizaron sobre salario mínimo, esa pensión no va a ser más de salario mínimo, tocaría demandar a los respectivos empleadores para que le reajusten la mesada. Yo le sugeriría que de pronto por el correo electrónico jaimeh.salazar@hotmail.com me mande la resolución y la historia laboral, yo le echo una miradita y miramos la viabilidad. Le recomendaría un abogado conocido en Ibagué para que él le ayude a llevar el caso allí. ¿Sabe una cosa, doctor Jaime Humberto? Usted acaba de tocar un punto fundamental y es el tema de las cotizaciones en seguridad social. Conductores, constructores y quienes tienen unas actividades de alto riesgo a veces evaden el pago de la seguridad social con base en los montos que se necesitan y cuando ocurren estas contingencias viene el problema, doctor Jaime Humberto. En la mayoría de los casos. En el histórico, si usted mira a las constructoras, y eso que ahora pagan. Antes Juan era que No, eso era muy creaban normal. una empresa para construir un edificio, lo construían, la liquidaban y chao. Y no le pagaban ni a los trabajadores. Y ahí aparecen unos baches grandísimos de gente sin poderse pensionar porque estos empleadores no le cotizaron. Y vaya a busque la empresa, ya está la liquidada. liquidaron. Ya está liquidada. Una situación grave. ¿Qué más debemos tener en cuenta, doctor Jaime Humberto, retomando el tema de la pensión especial para padres con hijos discapacitados rápidamente, porque esto ya se nos acabó? Importante iniciar por la calificación con la EPS, que la EPS remita a Colpensiones, que esa salud es la que califica, porque la calificación tiene que ser de la respectiva administradora de pensiones. Si tiene una del régimen de ahorro individual, tiene que ser esa, Porvenir, Protección, All Mutual o Colfondos, que son las que actúan hoy en día en Colombia. Y si es prima media, pues Colpensiones. Que el médico de la EPS lo remita para que la respectiva administradora lo califique, porque les insisto, la calificación tiene que ser de quien va a reconocer la pensión, así está previsto en el decreto 019 del año 2014, y después ya puede seguir el conducto regular de los dictámenes, si no los impugnan pedir la nota de ejecutoria, si los impugnan ir a la Junta Regional o a la Junta Nacional, y si ninguno de esos funciona, pues finalmente ir ante un juez de la República para que él diga si esta persona es o no inválida con base en criterios o en dictámenes que ya emitan particulares. Nos queda todavía tiempo, es que ya pensábamos que estábamos terminando. Don Javier desde Bucaramanga, muy buenas noches. Buenas noches. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Qué inquietud tiene? ¿Comentario? ¿Pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Mi esposa tiene pérdida de capacidad laboral del 68.59. ¿Será que yo puedo pedir la pensión anticipada por ese motivo? O sea, nosotros, su esposa. ya nuestros hijos están grandes, ya son mayores de edad, y nosotros somos estamos solo los dos. Pero la pregunta suya es si usted puede tener la pensión en razón de que su esposa tiene una pérdida de capacidad superior al 68%. Sí, señor. A ver si la puedo pedir adelantada o... Bueno, ya le colaboramos con ese tema. Y hay otros escenarios, doctor Jaime, pero usted es el que sabe aquí. No, señor, ahí esta pensión está prevista solamente para el padre o madre cabeza de familia. Si la señora de alguna manera cotizó y todo eso, pues se le podrá buscar una pensión por invalidez a ella ya por su actividad, la actividad económica que tuvo, ¿cierto? La actividad laboral, pero que el esposo la pueda pedir por ella, no. Es imposible. Doctor Jaime, pero eso le preguntaba que pronto otro escenario es que si ella, hay que revisar si ella hizo alguna cotización en seguridad social en pensiones para establecer si de pronto por ahí agotar ese camino. Sí, claro. Es el plan que le queda. Lo otro, doctor Jaime, como vemos que hay una pensión anticipada para padres o madres con hijo discapacitado, ¿qué tan viable es que cuando uno tiene un hijo discapacitado,
en algún momento de la vida, pues esa persona haga algunos aportes a seguridad social porque la discapacidad no es 100%. Y hay personas que tienen una discapacidad pero pueden realizar ciertas actividades. ¿Qué tan recomendable es hacer eso? Porque a veces los padres nunca se preocuparon por esa circunstancia y hoy están pendientes de qué hacer con ese hijo que no hizo ninguna cotización en la vida. Eso es importante, pero no tanto que haga cotización, Juan, sino que de verdad se actividad. Involucre al mercado laboral, porque estamos hablando de lo que llama capacidad laboral residual. Es decir, cuando la persona ya no es capaz de trabajar, pero siendo discapacitado en alguna oportunidad, pudo tener una actividad laboral productiva, y ahí sí empezamos a evaluar pues todo el tema de cuándo le estructuran la invalidez, cómo contamos las semanas, y a partir del dictamen, a partir de la calificación de la Junta, etcétera. Todo eso se mira, pero siempre la persona tiene que tener una actividad laboral dependiente, porque cuando usted construye su propia pensión, los jueces nos han dicho que no, es decir, yo me vinculo como independiente, cotizo yo mismo, pero no tengo ninguna actividad, y a los 2 o 3 años pido la pensión. Eso así no está funcionando, porque los jueces ya cayeron en cuenta que era que se estaba ahí tratando de defraudar al sistema. Pero ojalá, no en todos los casos, ojalá, doctor Jaime, que los magistrados también entiendan que no es que el que está como independiente también está trabajando, Claro, doctor Jaime. puede tener una actividad productiva, sí, hay que demostrar que tiene una actividad productiva, y que de verdad lo que tiene una pérdida de capacidad laboral residual. Doctor Jaime Humberto Salazar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, nos veremos el próximo lunes, y recuerden, el WhatsApp de 304-218-8191. Ahí está. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa. No se vayan, porque a las 7 de la noche la emisión estelar de Teleantioquia Noticias. Quienes nos ven en la repetición de las 5:30 de la mañana, no se pierdan consejo de redacción, porque Teleantioquia te ve en grande.